siempre creo que es bueno hacer un balance general cada año, como lo hacen las empresas, para pues, ver su situación financiera, cómo les está yendo. Y creo que es bueno que nosotros también hagamos un balance de nuestro estado espiritual, de nuestra vida espiritual. No soy contadora, pero sé que un balance consta de activos, de pasivos, de patrimonios. Y el activo es lo que tenemos, los bienes, el pasivo, lo que debemos, y el patrimonio es lo que resulta después de pagar nuestras deudas. Sino que me corrijan las hermanitas contadoras, los hermanos contadores. Y eso es lo que determina la solvencia de una empresa, si va a poder resistir y enfrentar los tiempos de crisis que van a venir. Igual es nuestra solvencia espiritual. Depende de cómo hemos edificado, sobre qué hemos construido y cuáles son las pérdidas que hemos tenido y cómo vamos a enfrentar las que se vienen. Y a pesar de todo lo que hemos pasado en el 2024, podemos decir todos que seguimos en pie y el Señor nos está dando una nueva oportunidad para empezar este nuevo año. Nos da la opción de comenzar un nuevo libro del 2025. Pero es interesante y creo que es bueno reflexionar en cómo hemos invertido, en qué hemos invertido. Dice la palabra que no nos hagamos tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, sino que nos hagamos tesoros en el cielo, porque esos tesoros son eternos. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Estamos acumulando riquezas temporales acá? ¿Qué cosa dice el proverbio? Dice que esas riquezas se van a hacer alas como las águilas y volarán, y volarán al cielo, o sea, se esfumarán. Y hacer tesoros en el cielo es construir nuestra fe sobre la roca, que aunque venga la peor crisis, siempre la vamos a poder soportar, porque el socio mayoritario de nuestra empresa es el dueño de absolutamente de todo. Y no tenemos nada que temer, porque esa empresa, ese negocio que tenemos, nunca va a quebrar. Y en mi balance personal, hermanos, del 2024, puedo decir que tomé algunas malas decisiones. No invertí bien, o mejor dicho, pude haber invertido mucho más, pero tenemos esa tendencia de ser conservadores y no queremos arriesgar, queremos estar seguros en todos los pasos. Y es un gran error, porque posiblemente no perdamos nuestro negocio, pero nos estamos perdiendo de sumar grandes ganancias para nuestra empresa. Así que no está de más revisar de vez en cuando nuestras cifras para ver cómo vamos y para ver si por ahí tenemos algún balance, a un desbalance patrimonial. Y tal vez eso puede ayudarnos a pensar bien, a ordenarnos y a ver cómo vamos a invertir este año. Nosotros sabemos que hacer negocio con el Señor es el más seguro y el más rentable. Así que no tenemos pierde. Y gracias a Dios, como hemos dicho, tenemos un buen Padre que conoce nuestra condición y que siempre está dispuesto a darnos nuevas oportunidades. Y el título de esta palabra es Dios de oportunidades. Ese mismo Dios que en el 2024 nos sustentó, nos protegió, nos proveyó, nos consoló, etcétera, etcétera, etcétera. Y en medio de todo no permitió que sufriéramos grandes pérdidas, porque es un Dios misericordioso. Y realmente me quedo sorprendida de la paciencia que tiene con nosotros. A veces yo misma le digo, Señor, no sé cómo me puedes tener tanta paciencia. Y nosotros le seguimos fallando. Le seguimos incumpliendo nuestras promesas. Pero sin merecerlo, Él nos sigue dando nuevas y nuevas oportunidades.
Dice la palabra que si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negar su naturaleza, Él no puede negarse a sí mismo. Aunque nosotros somos rebeldes, caprichosos, pecadores, el Señor nos mira siempre con ojos de amor, de compasión, esperando que nosotros volteemos nuestro corazón hacia Él, que volteemos nuestra mirada hacia Él, para que Él pueda continuar transformándonos, para que Él pueda continuar con esa obra preciosa que ha empezado en la obra de cada uno de nosotros. No nos olvidemos que todo lo que Él ha hecho por nosotros, Él ha dado su vida, pero nuestra naturaleza tiende a ser amnésica y borra pronto de la mente lo que no le conviene y terminamos creyendo que lo que obtenemos es por nuestros propios logros y por nuestro propio esfuerzo. Por eso lo sabía muy bien David. Y en el Salmo 103, que muchos lo sabemos hasta de memoria, esas partes, bendice, alma mía, a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana tus dolencias, etcétera, etcétera. Acuérdense, hermanos, que Él nos rescató del hoyo, nuestra vida. Y al igual que Moisés, Él también se lo recordaba al pueblo judío y les decía, cuídate de no olvidarte de Jehová para cumplir sus mandamientos. No sea que comas y te sacies y que aumenten tus riquezas y se enorgullezca tu corazón y de repente digas, mi esfuerzo y mi poder lo lograron. Si no, nos dice, acuérdate de todo el camino por donde te traje. Estos 40 años, le decía a su pueblo, y nos dice a nosotros, no te olvides de todo el camino, por todo lo que has pasado. En ese desierto espantoso para probarte y saber lo que había en tu corazón. Eso es lo que hace el Señor con nosotros. Y el Señor permite que pasemos por diversas pruebas, pero siempre nos protege, siempre nos está sustentando con la diestra de su justicia, como dijo nuestro hermano en el devocional. Y me conmueve también, más adelante hay una porción que dice, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Y verdaderamente me siento muy identificada con eso. Es una realidad que podamos haber pasado por 1000 dificultades, pero el Señor jamás nos desamparó. Él estuvo presente y podemos decirlo porque acabamos de cumplir 35 años como iglesia y podemos comprobar que nuestro Dios ha sido fiel y que no ha faltado a ninguna de sus promesas. Lamentablemente, como les decía, a veces nos cuesta recordar todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Somos ingratos por naturaleza. Y un siervo, un hijo de Dios, una vez dijo, creo que la ingratitud es el pecado original, porque si Adán y Eva hubieran estado agradecidos por el jardín del Edén que tenían, no habrían estado tan concentrados en el único árbol que no tenían. ¿Les suena familiar? Hermanos, la ingratitud es un pecado que nos aleja del Señor. Y un creyente ingrato es muy fácil que pueda caer en rebeldía porque nos olvidamos de las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Y creemos que las bendiciones de Él son como derechos adquiridos. O sea, yo lo merezco porque soy cristiano. Entonces yo le voy a pedir al Señor y Él me tiene que dar porque yo soy su hijo. O peor, que creemos que lo hemos logrado por nuestro esfuerzo, ¿no? Por nuestro propio esfuerzo. Y eso nos hace pues orgullosos, autosuficientes. Creemos que Dios no va a ser suficiente para curarnos de tal o cual enfermedad y entonces comenzamos a desesperarnos o a buscar por otros lados y no sabemos que de Dios depende nuestra vida o no nos acordamos. Pero cuando hay un corazón humilde y sujeto al Señor, incluso si tiene que pasar por situaciones las más extremas,
por más trágicas que sean las situaciones que algunas veces tengamos que pasar, pueden ver o podemos ver esas bendiciones más allá de las pruebas y de las circunstancias. Como Fanny Crosby, no sé si algunos la conocen, es una mujer cristiana que perdió la vista desde muy pequeñita por una mala praxis de un médico porque tenía una infección a los ojos. Sin embargo, ella no se dejó vencer ni deprimir, por el contrario, ella se esforzó siempre desde muy chiquita por superarse. Y ella tenía una madre, como venía de una familia creyente, tenía una madre que siempre le enseñó a ver esa discapacidad que tenía como una bendición. Y la abuelita también intervenía y le leía por horas la palabra, porque ella no tenía acceso, era su Biblia, la abuelita. O sea, tanto que ella podía memorizarse, pero grandes porciones, capítulos enteros del Antiguo Testamento, ¿no? y del Nuevo Testamento. Bueno, ella estudió en el Instituto para Ciegos en Nueva York y fue allí donde se le comenzaron a abrir todo un abanico de oportunidades que el Señor había propiciado para ella. Y fue una alumna modelo, se desarrolló pero rápidamente y se hizo tan conocida que incluso tuvo ese honor de ser la primera mujer en dirigirse a un congreso de hombres en los Estados Unidos. Y la invitaban con frecuencia a cenar a la Casa Blanca y muchas cosas más. Trabajó con compositores famosísimos y llegó a componer más de 8.000 himnos que aún hasta ahora cantamos en las iglesias. Y en sus canciones ella podía reflejar su gozo. Ella no miraba su circunstancia, ella podía ver ese gozo que el Señor le había dado, ella podía reflejar esa paz, esa fe que ella tenía en su Dios. Y en muchas de sus canciones lograba que la gente se identificara con esas circunstancias por las que ella había pasado. En una de sus canciones, que era un testimonio personal de ella, se llamaba A salvo en los brazos de Jesús. Y podía tocar a los que habían sufrido alguna pérdida, porque ella misma y su esposo lo experimentaron cuando perdieron a su pequeñito, a su bebé. Y era una canción de consuelo, pero a la vez de esperanza, para seguir mirando ese futuro que el Señor les seguía trazando. Y además, bueno, además de escritora, de compositora, era maestra de la escuela dominical, servía en los refugios, ayudaba a los que no tenían hogares, e incluso en la pandemia del cólera en los Estados Unidos, aún arriesgando su propia vida, estaba llevándoles la palabra a los enfermos, a los moribundos. Y realmente ella era feliz pudiendo hacer ese trabajo, mostrando el amor y la compasión del Señor, y ella jamás renegó de esa ceguera. Al contrario, ella le agradecía al Señor porque ella sabía que el Señor era el que le había abierto todas esas posibilidades y había hecho que ella pudiera ser victoriosa y triunfar, y que tal vez teniendo vista no lo hubiera podido lograr. Increíble. Y estos testimonios nos deben animar, hermanos, a todos, porque solamente requerimos, el Señor solamente quiere que tengamos un corazón dócil y agradecido. Él va a hacer lo demás, Él va a proveer de todo lo demás. Y Fanny fue obediente y tomó todas las oportunidades que el Señor le daba. Literalmente se puede decir que ella caminaba como viendo al invisible. Ella se guiaba por fe y no por vista. Y así a nosotros, ¿cuántas veces el Señor nos da oportunidades? Y nosotros dudamos y decimos, no, tal vez esto no viene del Señor, no queremos arriesgarnos. Pero, hermanos, decidámonos, invirtamos a lo seguro en esta empresa y nuestros tesoros en los cielos seguirán aumentando.
Dejémonos guiar por Él sin temor. Dice la palabra que somos hechura suya, creados para buenas obras, las cuales Dios ha preparado de antemano para que nosotros caminemos por ellas, anduviésemos en ellas. Y Él no nos va a mandar al desvío. Él ya ha trazado ese camino para cada uno de nosotros. Y nos está dando una nueva oportunidad. No la desperdiciemos. Y tampoco justifiquemos, o tampoco nos justifiquemos en nuestras limitaciones. Pensar que ni físicas, ni emocionales, ni reales, ni inventadas por nosotros mismos, o mi excusa perfecta era, no, pastora, yo no puedo. ¿Cómo voy a dirigir yo el devocional? Imposible. ¿Cómo voy a predicar? No, pastora, yo no tengo la capacidad, no tengo el conocimiento suficiente, no estoy preparada. Y es cierto, si de mí dependiera, sería un tremendo fracaso. Pero tenemos que entender que si nosotros nos sometemos y nos sujetamos, es el Señor el que va a ir delante de nosotros, porque Él ya preparó todo de antemano. Confiemos ciegamente como Fanny. Y en uno de sus himnos ella decía, y cuando esta vida termine aquí, la lucha abandonaré, porque entonces a Cristo veré y loor a su nombre daré. Y nos pasamos prometiéndole al Señor que le vamos a dar el primer lugar, que le vamos a servir aún más allá de nuestras fuerzas, que a pesar de nuestras limitaciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cumplimos? Yo no. No puedo imaginarme cómo se sintió Pedro después de haberle dicho al Señor cuánto lo amaba y que nunca lo dejaría, y después haberlo negado 3 veces. Qué horrible, porque nosotros también somos así. Te fallamos, no cumplimos, y aunque seamos los mejores siervos, aunque hagamos todo lo que se nos diga que debemos hacer, podemos terminar negándole como Pedro. Tengamos cuidado, hermanos. El que cree estar firme, mire que no caiga. Y los políticos son conocidos por prometer, pero no cumplir. Y nosotros también podemos prometer y no cumplir. Como decía nuestra pastora en su prédica de fin de año, podemos tener la mejor intención, pero pasa algo y incumplimos. Los políticos ya están acostumbrados, pero nosotros nos sentimos morir, nos sentimos mal cada vez que le fallamos al Señor por cada promesa que le hacemos, y llega el final de año y no le podemos poner un check a lo que le prometimos. Ese mismo Pedro que un día le dijo al Señor, cuando le preguntó, le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y después, cuando el Señor les dice a sus discípulos, todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Y Pedro le respondió, Señor, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Mateo 26, 33. Y estoy segura que era lo que Pedro sentía en ese momento. Él tenía toda la intención. Pedro amaba al Señor, pero fue débil y cayó. ¿Qué sentiría después al recordar todas esas palabras que le había dicho? Me imagino que sentiría como una espada que le traspasaba el corazón, el alma. ¿Qué tal dolor sería para él sentir esa traición a su Señor, a su Salvador? Y se acordaría, ¿no?, que cuando el Señor le preguntaba, Simón, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas?, le volvió a preguntar. Y, hermanos, el Señor mejor que nadie sabe de qué cosa estamos hechos cada uno de nosotros. Nosotros no le podemos engañar, podemos tener tal vez una apariencia aquí, pero Él sabe lo que hacemos, cuánto tiempo le dedicamos al día, Él lleva esa contabilidad. Y
Y qué triste este versículo que dice que cuando le llegó esa prueba a Pedro, dice la palabra que Pedro se fue y lloró amargamente. Qué fuerte. Lo que hizo Pedro fue horrible, pero muchas veces nosotros hacemos lo mismo. No le damos la honra, no le damos la gloria que el Señor merece, o a veces estamos en lugares donde permitimos que su nombre sea vituperado o minimizado, y lo negamos con esa actitud. Por eso el Señor mismo, que sabe que necesitamos estar pegados al lado de Él para no caer en tentación. En Marcos 14:38 le dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Nuestra carne es débil. Necesitamos del Señor. Y no creo que Pedro se haya recuperado pronto. Me imagino que habrá estado devastado de saber que Jesús había confiado en él, que lo había preparado para una grande comisión, y que en un abrir y cerrar de ojos tiró todo al tacho. Y es muy triste, hermanos, porque sabemos el dolor que le estamos causando al Señor. Pongámonos en carne propia cuando nuestros hijos nos causan algún dolor a nosotros. Imagínense el Señor que dio su vida. Y tenemos un Dios bueno, lento para la ira, paciente, lleno de misericordia, dispuesto a perdonarnos una y otra vez. Y solamente está esperando que nos acerquemos a Él arrepentidos y con ese deseo de que Él continúe para poder seguir siendo transformados. Y no creo que muchos de nosotros seamos lentos para la ira, ¿no? Yo creo que muchos necesitamos así un mínimo roce para encendernos, como Pedro, que también era así impetuosito. Pero el Señor no está así y Él nos está esperando. Y Él quiere que vengamos al arrepentimiento, y no quiere decir que el Señor no tenga ira, sino que la refrena para darnos esa oportunidad hasta el final para que recapacitemos. Y aunque no lo merezcamos, su amor está ahí, su amor es eterno, su amor es incomparable y no cambia, siempre va a ser así. Y Pedro pudo sentir ese amor, ese perdón de parte de Dios, que le estaba dando una nueva oportunidad para que él en adelante pudiera hacer las cosas bien. Y él se sintió perdonado. Judas también había pasado por lo mismo, había vivido con el Señor, pero él no aprendió esa fórmula que Pedro ya por la experiencia había aprendido al pasarlo, y él no se arrepintió. Él sintió remordimiento, decidió devolver el dinero que le habían pagado por su traición, pero terminó eligiendo el camino equivocado. Y eso es lo peligroso que nos pueda suceder a cada uno de nosotros, que por esa cosa que nos saca del enfoque, de la visión del Señor, que eso pueda hacer que nosotros nos desviemos del camino. Y el Señor nos quiere recordar hoy que Él puede hacer todo nuevo, que Él va a hacer, dice, he aquí yo hago cosa nueva. Siempre está dispuesto a hacer todo en una vida, en un corazón quebrantado. Y así como Jesús le dijo a la mujer samaritana, le dijo, vete y no peques más. Él sabe que nuestra naturaleza es pecaminosa y es pecadora, y Él quiere que nos alejemos del pecado. No quiere no quiere que practiquemos el pecado. Él sabe que nuestra naturaleza va a hacer que pequemos. En Romanos 6, 1, 2 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún por él? Y cuando somos perdonados, la gracia de Dios y su poder nos transforman.
y nos va a ayudar a procurar, buscar esa santidad con la ayuda del Señor. Y si fallamos, nuevamente iremos directo al trono de su gracia para que nos limpie, para que nos ayude, para hallar ese perdón. El Señor dice que Él perdona todas nuestras iniquidades. Pero también, hermanos, nos va a perdonar, pero vamos a recibir disciplina por lo que hagamos. Así como un padre que ama a sus hijos. Tampoco tenemos que ser los peores pecadores como Judas para sentirnos tan mal, ¿no? Basta con fallarle al Señor, con no cumplir, siendo indiferentes con Él, por tener falta de compromiso o, digamos, distribuir mal nuestro tiempo y no darle el primer lugar a Él, etc. Y hoy día, hermanos, el Señor quiere darnos una nueva oportunidad. Estamos empezando un nuevo año, estamos empezando un nuevo libro de contabilidad. Y queremos empezar en azul, con resoluciones de corazón, sin soltarnos de la mano del Señor, permitiendo que Él haga su obra en nosotros, teniendo un corazón dócil, siendo sumisos y sujetos a su voluntad, haciendo que prevalezca su voluntad sobre lo que nosotros queremos o lo que nosotros pensamos que es lo correcto o lo mejor para nosotros. No, nosotros no sabemos. Todo lo que nosotros vemos es de aquí a acá, nada más. Pero el Señor ya vio todo y ya preparó todo de antemano. Y si estás pasando por alguna situación crítica, que creo que muchos de nosotros podemos estar pasando, y te sientes como Pedro, tal vez como el hijo pródigo o como Judas, no sé, cada uno puede identificarse con alguien. El Señor también nos quiere dar una oportunidad. Quiere que podamos sentir ese amor, ese perdón, que solamente eso le bastó a Pedro poder sentir el amor y el perdón del Señor para sentirse completamente restaurado. El Señor lo limpió de todo remordimiento y eso, al contrario, eso hizo un compromiso mayor con Él para servir a su Dios, para servir a su Salvador. No tiremos la toalla como lo hizo Judas, que perdió su oportunidad por olvidarse de los beneficios del Señor, de lo bueno que había sido con Él, de dónde lo había rescatado. Y sí, hermanos, es bueno recordar a veces, lamentar el tiempo pasado de las cosas que hicimos mal. ¿Pero para qué? Para que nos alienten a no volverlas a hacer en el futuro. Hoy día es un nuevo comienzo, es un nuevo comienzo que el Señor nos está dando a cada uno de nosotros. Nosotros somos hijos del Rey y no menospreciemos esa primogenitura que nos ha dado como lo hizo Esaú. Y no perdamos el tiempo gratificando nuestra carne con cosas temporales, con cosas pasajeras, haciendo tesoros en la tierra, que ocupan nuestra mente y nos van a desviar de la voluntad del Señor. Lo que hicimos mal tampoco es para que nos torturemos, ¿no? O sea, es bueno recordarlo para ver las misericordias del Señor, pero no para que estemos torturados pensando que por qué, si nos arrepentimos o no, que si el Señor ya se olvidó de eso y a veces lo traemos nuevamente a memoria, ¿no? Y el Señor dice en Isaías 43, dice que no traigamos a memoria las cosas pasadas, porque dice que Él hace todas las cosas nuevas. Y otra vez Él va a abrir camino en el desierto y ríos en la soledad. Por favor, ¿podrían ir pasando los hermanos de alabanza? Tenemos un Dios, hermanos, que, como dice en su palabra, solamente tiene pensamientos de bien y de paz para con nosotros. Está esperando pacientemente, esperando para que cada uno de nosotros hagamos una contabilidad interna y veamos cuáles han sido nuestras fallas, nuestras pérdidas.
Y Él quiere que empecemos nuevamente. Si nos arrepentimos de corazón, Él va a tener esa misericordia para perdonarnos si nosotros queremos continuar de aquí en adelante viviendo para agradarle, viviendo para Él. ¿Por qué? Porque Él es fiel y justo para perdonar, como dice su palabra. Y eso es lo que Él quiere hacer con nosotros. En Jonás 3:10 dice que es lo que Dios nos está llamando a hacer hoy, que nos arrepintamos de corazón. Dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Miren la paciencia del Señor, miren el amor del Señor, que Él no nos paga conforme a lo que merecemos. Él quiere restaurarnos, Él quiere darnos esta nueva oportunidad. Esta es la oportunidad, hermanos. Él está así, como dice en la palabra, como la gallina que quiere juntar a sus polluelos y tenerlos debajo de sus alas para protegerlos, para cuidarlos, para sustentarlos. Pero algunos tristemente, como dice la palabra, ¿cuántas veces quise juntarlos? Como la gallina junta a sus polluelos. Y no quisisteis, dice la palabra. Que no seamos así, hermanos. Seamos hijos agradecidos. No como esos 9 leprosos que recibieron la sanidad y se dieron media vuelta y no regresaron más a agradecer al Señor. Solamente uno reconoció y le dio gracias porque realmente sintió ese amor, esa misericordia del Señor. Y pidámosle con humildad como lo hizo David, porque David realmente, a pesar de que le fallaba también una y otra vez al Señor, pero tenía un corazón tierno, dócil, que siempre quería ir a los pies del Señor y le pedía constantemente, Señor, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Pidámosle, hermanos, que nos devuelva el gozo de su salvación. Él ya nos ha perdonado, pero ahora continuemos hacia la meta. Como dice también, como decía Pablo en Filipenses 3, 13 y 14. Dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y hermanos, si realmente ustedes quieren aceptar esa oportunidad que el Señor les está dando y de corazón, pero de corazón no porque digan, si no paso van a decir que yo no me he comprometido con el Señor. Si quieren realmente en su corazón, más importante es lo que el Señor está viendo en los corazones de cada uno. Si gustan pueden pasar o pueden quedarse en sus asientos, pero realmente hacerlo de corazón. Mientras cantamos esta canción, que de alguna manera es un compromiso con el Señor, diciéndole que queremos entregarle a Él toda nuestra vida, que queremos entregarle nuestros sueños, nuestro ser completo, para que Él sea el que nos guíe, para que Él sea el que abra ese camino, para que nosotros podamos andar en Él y cumplir el propósito para el cual hemos sido llamados.